¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva semana nos encuentra después de un breve descanso por este incremento de casos que hemos tenido, por este inconveniente de la pandemia. Hoy volvimos. Hoy estamos nuevamente con un programa distinto, diferente, como cada programa que presentamos, un programa que tiene una impronta muy particular. Hoy vamos a hablar o vamos a tratar de, entre todos, conocer un poquito más sobre una figura de una persona carismática, una persona muy particular, amante del ajedrez, amante de la educación, amante de la solidaridad, pero de una solidaridad sin mucha publicidad. Obviamente siempre lo hacía en silencio, muy callado. Hoy vamos a hablar de don Natalio Gors. Muchos lo conocieron, Natalio, Goroco, cuántas anécdotas que por allí hemos escarbado. La verdad, y somos sinceros, no es muy fácil armar este tipo de programa a partir de que no hay mucho material en imágenes para poder compartir, pero creo que vale la pena escuchar algunos testimonios importantes de gente que ha estado muy relacionada con Natalio Gors. Gracias, permítame antes de comenzar, porque también hemos tenido que acudir a la licenciada Nélida Zárate. Ella ha trabajado o ha hecho un trabajo para una tesis, digamos, de grado, investigando, haciendo algo de historia, hablando de Pinedo, y también algo muy particular, hizo hincapié en la figura de Natalio Gors. Pero bueno, basta de palabras. Comenzamos a transitar y a recordar a Natalio Gors. Natalio Gors fue un visionario, una persona con una cultura general extraordinaria, siempre preocupado por el nivel intelectual de los jóvenes, motivo que lo llevó a becar a muchos de ellos para que pudieran terminar sus estudios. Con su sueldo de concejal compraba libros y manuales y obsequiaba a las escuelas rurales. Preocupado por el ocio de los jóvenes y con el objetivo de sacar a ellos de la calle, enseñaba ajedrez en su local comercial, lo que dio origen a la escuela de ajedrez, que hoy lleva su nombre. Ese era don Natalio Gors, un hombre sencillo, un político preocupado y ocupado por las necesidades del pueblo. Mirá, Natalio es y será siempre el único tío que he tenido, porque he tenido tíos segundos, pero Natalio fue el único tío directo. No he tenido otro tío más que él, y fue prácticamente el que nos llevó a nosotros de la mano desde criatura hasta pasado unos cuantos años, después que me casé, y siempre estuvo con nosotros. Natalio fue una persona, prácticamente, si lo vamos a tomar, es como un personaje lindo, un personaje vistoso, un personaje que muy sabio, una personaje lleno de amor y de nostalgia para los suyos y con el pueblo. Y te puedo decir, hablando del pueblo, que él siempre estuvo con cada una de las personas de nuestro general Pinedo. Él fue un ser humano totalmente dado hacia los demás. Ayudó a mucha gente. Trató de que esas personas salgan adelante, y fue observando a los habitantes de Pinedo para que cada uno de ellos hiciera un poquito de lo que es Natalio Gors. Eso es la prolongación que él deja, por un lado. Por el otro lado, lo que él deja
en nuestra ciudad es que todas las obras que fueron construyéndose a medida que fue pasando el tiempo, siendo él distintas, teniendo, mejor dicho, él distintas funciones dentro de los gobiernos que se sucedieron en nuestro pueblo. El señor Natalio Gor lo conozco en la vida de chico, de joven, y donde tuve la posibilidad de conocerlo bien fue incursionando en el ajedrez, donde él me invitaba a jugar. Lo conocí en la esquina de calle 8 y 9, donde era socio junto a mi padre, Manuel Baragaño, y ahí había un señor que venía que estaba haciendo el asfalto y venía todas las noches con un maletín y se ponían a jugar al ajedrez con Natalio. Y yo me ponía a mirar. Tanto él, después estaba don Mateo, que vivía en la esquina, que también los hermanos ahí, que jugaban y les hacían trampas. Yo esas cosas primero aprendí. Y después él me enseñó, iba mirando, y él después me invitaba a las tardes, a las 6 de la tarde, 5:30, 6, donde él tomaba el té con la señora Clarita, y ahí me enseñaba a jugar. Me enseñó muchas cosas, aparte de jugar al ajedrez. Muy buena relación. Yo todas las noches era lo único que venía a hacer al bar, era venir y mirar cómo jugaban al ajedrez y pasar la noche con él ahí, hasta la madrugada, donde mi padre después me mandaba a dormir, y miraba y cómo jugaban. Después yo solo ya fui aprendiendo a jugar bien, más o menos lo que sé hoy, y bueno, hasta ahí esa parte. Yo a Natalio lo conocí desde empleado con don Julio Borisoni en el escritorio. Ajá. Don Julio Borisoni se había casado con la hija, con Clarita Borisoni. Con Clarita. Yo lo conocí desde ahí. Uh-huh. Este, ¿Cómo era Natalio? Natalio Como persona, digamos. era un buen tipo, una buena persona. Uh-huh. Era una buena persona. Intendente, Uh-huh. primero era intendente. Secretario del gobierno era Víctor Hugo Laola. Ajá. Víctor Hugo Laola. Ajá. Y el contador era yo. Vos estabas como contador. Nosotros como empleado municipal, pues yo, que era peronista, que soy peronista, Sí, sí. Iba a colaborar con ellos. Pero El pozo público de Atalaya sí fue obra de Natalio, ¿no? sí, El pozo público. público de Atalaya. Sí. Uh-huh. El pozo público de Atalaya compró dos tractores. Uh-huh. Compró dos tractores Fiat 60R, que los fuimos a buscar, porque yo los fui a recibir, y don Robledo, Uh-huh. el padre de Hugo. De Hugo, sí, ¿Sí? sí. Uh-huh. Fuimos a buscarlos los dos Uh-huh. a Resistencia, yo Para como firmar. responsable Uh-huh. de la recepción. Dos tractores Fiat 60R y una niveladora de arrastre Melga. Uh-huh. Eso compró Natalia. Los primeros bienes Claro, para el para el pueblo, municipio. para el municipio. No, porque antes no había parque automotor. Había un tractor a uñas, Uh-huh. un tractor a uñas, y creo que la niveladora está allá en la punta, ¿no? Ajá. Sí, Sí. coche, eso. Sí, sí. Con eso arreglaban las calles. Uh-huh. Y por eso Natalia Chancha le gritaba. Uh-huh. Cuando llovía, la calle 8, Sí. creo que hay una foto por ahí de... Sí. Era todo, no había asfalto ese tiempo, ¿no? No, Todo calle de tierra. todo calle tierra y toda calle tierra, que cuando pasaba la lluvia era un bobadal, un lodazal. Ajá. 83 me jubilé yo. Ajá. Él se va como ministro de gobierno. Ministro de Gobierno.
Natalio se va como ministro de gobierno y en esos viajes se venía por la tierra, por Charaday, Villa Ángela, Pinedo, que era más cerca que la vuelta por allá. Yo recuerdo los primeros contactos más cercanos con el señor Natalio fue cuando comencé a trabajar con él en el supermercado de Todo, que estaba ubicado en calle 8, esquina 7, donde actualmente está o estuvo Hábitat. Era una sociedad, eran 3 personas los propietarios, en la cual estaba el señor Natalio Bor. Y tuve la oportunidad de trabajar con él y me dejó muchas cosas muy positivas, enseñanzas. A mí me agradaba conversar con él porque era realmente uno que si te equivocabas en una palabra, sin ofenderte te corregía. O sea, una persona muy especial, muy, reitero, agradable para poder conversar, siempre con la parte positiva, tratando de mejorar todo. Y ciertamente él, hacia mí, sintió algo distinto con los otros muchachos porque yo era el compañero de viaje, a veces él tenía una camioneta multicarga y en más de una oportunidad fuimos a Cespeña, yo como acompañante nada más. Y después me dejó cierta responsabilidad, siendo yo bastante joven todavía, 17 años tenía. Me acuerdo bien porque quería que llegue el cumpleaños número 18 para sacar la libreta de enrolamiento. Iba a ser grande. Y así, todo lo que yo recuerdo del señor Natalio conmigo ha sido un tipazo, como un segundo padre, te diría, para ir encaminándome en todo lo que podía hacerlo. Y un hombre muy visionario. Todo lo que hacía iba, porque después va a ser así, tal, y se daban las cosas. Todo muy bueno con Natalio. La idea particularmente, porque desde que me vine a vivir acá, a General Pinedo, en el 2012, yo quería saber cómo se había originado el pueblo. Entonces, no encontraba por ahí algo que pudiera hablarme más allá de saber que era un pueblo de orígenes ferroviarios, ¿sí? Y dentro de los archivos que fui consultando, en el archivo Monseñor Alumni de la provincia, en el archivo de la facultad la UNE y en la biblioteca Zorrilla, que fue la primer biblioteca de nuestra provincia. Después en los archivos particulares aquí en Pinedo encontré cosas que fui juntando y dentro de ellas encuentro al señor Natalio Bor con su destacada participación también, como hubo otras figuras dentro de la historia. Tengo un amigo que se llama Eduardo Serrano, que éramos 2 locos que jugábamos al ajedrez, pasábamos noches enteras. También en la esquina del bar, su bar, el señor Natalio Bor puso una escuela en un quincho que había al costado del bar, que vino Doronoco, que también daban clases de ajedrez. Son locuras de los ajedrecistas por ahí, decimos, bueno, vamos a juntarnos, y nos juntábamos ahí. Pero lo que más recuerdo era que él me enseñó a jugar, vio que a mí me gustaba porque yo miraba, donde veía un tablero ahí estaba yo. Siempre me sentaba, miraba, estaba parado y así. Después en la casa me enseñaba. Y él siempre me decía que en la vida me iba a dar oportunidades y que no las desaproveche, que si alguna vez tenía que hacer algo para la sociedad o que crea yo bien o mal, que me salga bien o mal, pero que haga algo que perdure por generaciones. Una de las obras que se me viene a la mente en este momento es los árboles, los famosos árboles que ha plantado alrededor de la Escuela 39, la vieja Escuela 39, en todo Pinedo Viejo,
Cuando uno llegaba ahí decía, esos son los árboles de Natalio Gors. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que él plantó en General Pinedo fue el pozo, el famoso pozo de Atalaya. El famoso pozo de Atalaya. Que aún hoy vive. Que aún hoy está vigente. Él vio la necesidad de que las personas de ese lugar no tenían agua, entonces construye el pozo en medio de la calle prácticamente para que todos se abastezcan. Y así sucesivamente fue haciendo cosas en nuestra ciudad. No era solamente la persona como política, era también la persona humana, amiga, y la persona que hacía emprendimientos en nuestra ciudad. Y sí, yo lo que te dije fue al comienzo, ¿no? Y así, gracias a Dios, después siguió esa relación y a donde ponía algo, otro emprendimiento, otro rubro, fue de acá nos fuimos, o sea, fue a Charata, tenía una verdulería por la calle San Martín, cerca de la estación, donde después al frente nomás funcionó el juzgado, el viejo Banco del Chaco, después pasó el juzgado. Y ahí a continuación de la verdulería estaba el sótano Vic, que tenía un sótano, era una confitería y comedor. También trabajé con él ahí y bueno, yo a veces me quedaba en la noche porque tenía que cerrar y quedarme ahí nomás, la mayoría de las veces. Pero siempre bien, siempre bien. Don Natalio fue intendente en un periodo medio complicado en Argentina desde el 58 al 60. Sí, estábamos viviendo un periodo de transición política después del golpe del 55, ¿sí? Y este señor también buscaba la participación de la ciudadanía. Uno de ellos tenemos el gran ejemplo en los juegos de ajedrez. Me contaban que él jugaba ajedrez en los bares y que con cualquier persona adulta, y así invitaba a los niños también. Por eso su escuela, la escuela municipal gratuita de ajedrez, lleva su nombre. Bueno, que había participado en varias acciones públicas, que fue concejal, que fue intendente, siempre tratando de buscar algo para el pueblo, ¿no? Para Pinedo en este caso. Sí, fue también parte o característico de una época. Hoy es muy poco que se juegue el ajedrez. Creo que estamos viviendo en un tiempo bastante distinto al de hace 10 años atrás, ¿no? Hoy es más bien la inmediatez, lo que nos entretiene. Seguro. El ajedrez invita a pensar estrategias, a buscar, y así mismo es la vida, ¿no? Uno no puede improvisar. Y el hecho de sentarse a pensar y a observar el movimiento del oponente lleva tiempo, en el juego del ajedrez, por ejemplo, y que no sé cuántos chicos hoy en día serían capaces de sentarse a practicarlo, ¿no? A hacer. Puso un supermercado. Nadie tenía un supermercado en General Pinedo, nunca hubo un supermercado. Había negocios grandes, sí, pero un supermercado. Estamos hablando del año 60, 66, 67. Era algo visto como una cosa rara, pero siempre fue una de los grandes emprendimientos que él puso en funciones dentro de nuestra ciudad. Y otra de las cosas que él hizo era sus bares. Había cuando el supermercado prácticamente ya estaba cerrando, no sé cuál era el motivo del cierre del supermercado, en la parte de atrás donde funcionaba el supermercado
que es, para que la gente se ubique, ahí Álvarez tenía su consultorio. En esa vereda ancha que había, bueno, ahí Álvarez tenía su consultorio. En ese lugar, antes de que Álvarez tenga el consultorio, él puso su bar. Su bar era un pequeño bar donde toda la juventud del momento iba a tomar algo o a comer algo. En su bar, Natalio traía a las grandes orquestas de la zona y las hacía tocar en la vereda. Entonces la gente que se sentaba en las mesas, en la vereda, se ponía a bailar. Y era un gran acontecimiento los fines de semana. En su bar, él creó la famosa, el famoso helado de barra, donde iba una galletita abajo y otra galletita arriba y en el medio helado. La gente chocha iba a su bar a comer el helado, pero podía ser cualquier helado, pero el asunto era cómo lo comía el helado, como si fuera un sándwich. Bueno, así hay muchas cosas que hizo. Luego se fue a la punta. En la punta, la mayoría de los grandes filósofos de Pinedo, hablo así porque incluyo a Néstor Quevedo, era uno de los más grandes filósofos que tenía Pinedo en ese momento, se iban a tomar un café a la punta, a su bar, al bar de Natalio, que era Goroco, de Gors, venía de Gors, Goroco. Cuando eso se vendió, la estación de servicio se vendió, se pasó a otro dueño. Entonces él vino con todo su armamento de bar y se instaló en la esquina de la calle 8 y 9. Y ahí armó el famoso Goroco, que fue el lugar donde enseñaba ajedrez. Allí, en ese lugar, la mayoría de los chicos, que eran jóvenes en ese momento, hoy grandes, se agolpaban para poder estar en el bar de Natalio. No sé si existirá todavía ese edificio, porque creería de que después estuvo viviendo este señor Zacarías. También hubo otros que luego alquilaron eso, pero ahí era, te digo, Fabio, que los fines de semana venía gente de Charata, conocida de él, que es una persona muy conocida, y esperaban parados que se desocupen las mesas bueno, tenía variedad, ofrecía todo lo que... Y él era el que se encargaba de hacer los postres, de controlar las pastas y la parrillada. Es linda, hemos tenido una convivencia de trabajo excelente. Carlos, ¿y su bar también fue? También fue, sí, también fue su bar. Ese fue otro lugar, hasta que se vendió una parte, también céntrico, ¿no? Sí. Me acuerdo que fuimos en la noche de inauguración, estaba un quincho también, hubo ahí. Fue un lleno total. Yo no sé si eran otras épocas o quizá había menor competencia, por así llamarlo, ¿no? Pero donde se ponía algo se trabajaba bien. No sé a qué atribuirlo. Sé que eran otros tiempos, pero no sé. No estoy cuestionando lo actual. Lo otro fue. ¿Por qué lo fue? Pero para mí fue bueno. Natalio, aparte de eso, era una especie también de amigo con la gente. Daba consejos, les ayudaba en algún problema. Y con todo eso, ayudando en problemas de la gente, él decidía, porque paralelo a eso tenía su cuestión política. Paralelo a eso, él era
o era concejal, o era secretario, o era... Él estaba en la política. Una sola vez fue intendente, después del gobierno de Duca, que te voy a contar algo sobre ese tema. Y elegía gente a las que ayudaba a estudiar. Con su propio dinero, el dinero que él ganaba, él aportaba sin que sepa la señora. Porque si la señora sabía que él aportaba algo en alguna cosa, se enojaba. Y el Clarita era más vale tenerla de amiga y no de enemiga, era la cosa. Bueno, él aportaba ese dinero a muchos chicos de General Pinedo que hasta se recibieron de abogado. Cuando yo le preguntaba, tío, ¿pero quién es? No, eso no se dice. Te digo que hay gente que está estudiando. Un año se fue a Córdoba, en plenas vacaciones. Y de Córdoba se vino cargado en su auto, en el baúl del auto, lleno de manuales. Manuales de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto grado. Eso, no los capelús, porque los capelús ya habían desaparecido. Otros manuales. ¿Y para qué eran esos manuales? Para entregárselo a los chicos que necesitaban para seguir estudiando en las escuelas. Eso lo hacía con los aportes que él ganaba como concejal. Mira, él era amigo de la familia, realmente así lo defino, amigo de la familia. Un consejero para todo lo... Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo le dije a uno que no era de la familia, creo que fue el primero, mi decisión de casarme, me dijo, ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? Y le dije, creo que sí, no, creo no. Es una vez y para siempre, no es cualquier cosa. Se acaban las jodas para tener un matrimonio. Ahora, si es para jodas, no lo hagas. Así, lisa y llana. Y una serie de cosas más que me marcó el camino que trato de llevarlo hasta hoy. Primero que nada, como siempre, la señora Susana Pereira, Susana Bravo, ¿sí? Que es a quien recurro ante todo, cualquier duda, ¿sí? Pero lo que fui viendo en esta búsqueda durante mis estudios, mi investigación para General Pinedo, que hay una falta de archivos, de documentos certeros y confiables por ahí. Lo que más se recurre es a la historia oral o a los comentarios, a lo que va trascendiendo, ¿no? De generación. Si bien es confiable, ¿no? Pero en el trabajo historiográfico se precisan de fuentes. Yo durante mi investigación trabajé con la única fuente primaria que encontré, que fueron las entrevistas orales y algunas revistas que encontré sobre General Pinedo. De ahí pude guiarme, ¿no? Pero tuve el agrado de investigar y de entrevistar a un número acotado de personas muy importantes o que tuvieron una buena participación acá en Pinedo, que hoy ya están viejitos, y hubo la señora Fina, por ejemplo, que nos ha dejado, y ella me brindó una muy buena información también. Para mí está muy bien puesto el nombre de la escuela, porque fue una persona importante en Pinedo, un político importante. Como todo político, a algunos le caerá bien, otros mal, pero para mí fue una buena persona, porque como yo siempre les dije, él me enseñó a jugar, me invitaba a su casa a compartir con su señora, con la señora Clarita, a tomar un té, a jugar ajedrez, y después nosotros con Eduardo pensamos en poner el nombre de la escuela, el nombre de él, que nos parecía que estaba bien puesto, y bueno, después pusimos el nombre. Se presentó una nota al consejo, después María del Carmen hizo su trabajo, presentó un proyecto y bueno, se impuso el nombre.
Ha sido una persona política, exactamente, no vivió de la política. Él, fíjate vos que él compra en el año, cuando él hace la campaña porque hace la campaña para intendente, hace la campaña para secretario, hace la campaña para todo. Él estaba en todas las campañas. Cuando él llega a comprar un auto, un Dodge 1500, era de color verde, nuevito, 0 kilómetros, y en plena campaña lo funde, porque él se iba al campo, se iba al palmar, y él hacía sus discursos en los distintos lugares, acá, pon el megáfono, y armaba su mitin político. Y todos iban a escucharlo a Natalio. Era una época, no solamente Natalio, sino todos los partidos políticos hacían lo mismo. Era una época que el cierre de campaña se hacía en una zona que era pública, como por ejemplo las vías del ferrocarril. Entonces, cuando se hacía todo el mundo iba a escuchar al político para ver qué es lo que proponía. Y cuando se hacían que hoy en día se pegan carteles, en vez de pegar carteles, ellos pintaban la pared de blanco y ponían vote Natalio Gors. Y te voy a contar una anécdota. Ese vote Natalio Gors lo había puesto justo en una pared que era crucial, que era la pared de Vildósola, donde hoy funciona una zapatería. Bueno, esa pared que era grande, de Vildósola, era inmensa, vos por donde venías te enfrentabas con la pared. Entonces, vote Natalio Gors era un gran propagandón. También estaba en vida el doctor Weissman, que a la noche mandaba a su gente, borraba vote Natalio Gors y ponía vote Isaac Weissman, intendente. Al otro día aparecía otra vez, vote Natalio Gors, o sea que era una pelea continua, pero no era una pelea que se veían, era una pelea que a la noche sucedían esas cosas, como de la noche a la mañana aparecía algo, una cosa así era limpia, te quiero decir, era muy limpio todo. ¿Cómo nace Natalio Gors político? En el año 60, él todavía ya vivía acá en General Pinedo. En Charata estaba Duca, era farmacéutico, y le propone hacer la campaña para que Duca sea gobernador. Después de varios, no sé, la parte interna, cómo se manejarían ellos, Natalio era de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, porque antes era UCRI sola, Unión Cívica Radical sola. Entonces, cuando se separan, que era Frondizi el que se separa, termina siendo UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, que más adelante eso se transforma en el MID, Movimiento de Desarrollo. Cuando Duca llega a la gobernación, lo nombra a Natalio ministro de Gobierno. Fue el ministro de Gobierno más joven que tuvo el Chaco. Todavía no hay ningún ministro de Gobierno que haya tenido o que tenga la edad que tenía Natalio, que eran 25 años. Con 25 años hizo cosas impresionantes como ministro de Gobierno. Una de las cosas que hizo como político fue que vino una tarde a General Pinedo y puso la piedra fundacional de lo que es hoy el bachillerato número 8. Se llenó de gente esa esquina. Vino el cura de ese entonces, que era el famoso padre Mitera,
que le dio la bendición al lugar, y en ese instante ponen la piedra fundacional. Estaba de intendente en Pinedo este muchacho Laola, Pirulo Laola. Esa es una de las cosas que hizo. Otra de las cosas que hizo, junto con Duca, fue la creación del puente Chaco Corrientes, que cada vez que uno hablaba con él, decía, sí, usted paren en medio del puente y van a ver un cartelito que dice Natalio Gorsi. ¿Quién va a parar en medio del puente? Te llevan puesto. Pero era así, él te decía dónde estaba él. Y resulta que si uno va a Wikipedia y todas esas cosas, encuentra que Natalio Gorsi es partícipe del accionar del gobierno de Duca de la creación del puente Chaco Corrientes. Bueno, y así muchas cosas. Juan, me contabas, o tengo entendido que su hija estuvo el día que se inaugura, o que, bueno, siempre acompañando con algunos elementos para la escuelita, ¿no? Sí, ella vino para el día de la imposición del nombre de la escuela y de la avenida del barrio Parque, que son 2 cuadras que llevan el nombre de Natalio Gorsi, y también ese mismo día primero se impuso el nombre de la escuela en el complejo, donde vino Julito y Graciela vinieron, trajeron algunos materiales para la escuela, que estamos muy agradecidos, y desde esa fecha hasta hoy, siempre Graciela y Julio están preguntando qué es lo que necesita la escuela, siempre están apoyando a la escuela por medio de Susana Bravo y Manino Bravo. Él aspiraba siempre a un Pinedo mejor, y apoyando siempre, buscando la parte más positiva. En educación aspiraba a tener cosas, bueno, después se logró una universidad, pero sí, un señor extraordinario. Un hombre que te puedo asegurar, Fabio, este señor te aceptaba o no te aceptaba, y si te aceptaba porque te tenía confianza. A mí me enseñó, él me hizo practicar su firma, porque ese tiempo estaba el Banco Nación y había que ir a retirar la chequera, y trabajaba gente conocida ya. Y un día me dice Román Tejedor, sos buen alumno, ¿sí? Te sale mejor que a Natalio la firma, pero yo lo llevé firmado, pero cosas. Pero te digo, ¿estabas o no estabas con él? Si estabas, te daba la confianza, y no le falles, ¿no? Y no le falles. Y después me pasaron un par de datitos ahí, de que, bueno, formaba parte del partido del MI en aquel momento, ¿sí? Había sido concejal entre los años 83, 85, 87, y también que fue secretario de Pedro Mari durante el 74. No fue pinedense de nacimiento, a Pinedo lo adoptó y Pinedo lo adoptó a él. En esos viajes que siempre hacía a Córdoba, él siempre traía algo para Pinedo, ya sean las ideas más inverosímiles, esas ideas las aplicaba en Pinedo, y a medida que las aplicaba se lograba buena respuesta de la gente. Como por ejemplo, las calles de Pinedo no tenían asfalto, no tenían ripio, eran todas calles de tierra. Cada vez que llovía y los chicos tenían que ir a la escuela, era algo muy engorroso, llegaban con los pies totalmente llenos de barro, y vos viste lo que es el lodo de Pinedo. El lodo de Pinedo es algo que se te pega y es difícil de salir. Entonces él, con los camiones de la municipalidad, no eran camiones, sino eran tractor y acoplado en ese momento, iba a los lugares donde se trabajaba la madera y juntaban la viruta. Y esa viruta hacía de camino entre una vereda y la otra, como si fuera un pasadizo
bien hecho para que los chicos pudieran cruzar las distintas arterias de Pinedo. Y así llegar a la escuela totalmente bien, no se embarraban los pies. Ese señor Natalio Bors, si estaría en la actualidad con algún poder político, te puedo asegurar que Pinedo estaría mejor. Seguro. Sí, yo creo que este gran hombre, donde fue, dejó su huella positiva, por así definir, ¿no? Su paso muy positivo. En lo que, aunque haya sido simplemente una charla informal, siempre dejaba algo. Siempre. Además es importante poder documentarlo, porque bueno, sabemos que esta información hoy en día la tienen personas como Susana, por ejemplo, y cuantos otros adultos mayores, ¿sí? Y lo importante sería por ahí poder registrarlo. También tenemos una plazoleta en nombre de Natalio Bors, que es la primer plazoleta que está allá desde el ferrocarril para el barrio ese que entra, sí. Sería muy importante poder juntar, reunir estos documentos para que, bueno, no se pierdan y tener a dónde consultar, ¿sí? Seguro. Mira, yo de Natalio aprendí el amor a la familia. De Natalio aprendí el querer llegar a ser. Aprendí a valorar lo que vos tenés. O sea, aprendí infinidades de cosas, porque no te las puedo especificar así una por una, pero aprendí muchas cosas. Fue mi segundo papá. Desde chiquito siempre nos llevó a todos lados. De grande siempre estuvo con nosotros, porque con mi familia me refiero a Cristina, a mis hijos, siempre estuvo. Y nunca fue una persona que te falló. Si él te promete que algo iba a hacer, ahí estaba. Tarde o temprano, él estaba. Aprendí mucho de él, mucho. Viene a la memoria parte de tantas cosas lindas que hemos pasado con este gran hombre. Me hace revivir la época del super minibar, que estaba a continuación del supermercado de todo. La vereda llena de mesas, sillas, a acompañarlo al chofer que tenía él cuando no podía salir a Charata a buscar a los danqui de Charata para que actúen los días viernes en la vereda, y como una persona que quería brindar siempre lo mejor para que la gente se sienta cómoda. Y me decía de pronto, hay mucha gente, pasá por la mesa y decir si quieren dar algo para pagarle a los músicos, y si no le hagas problema, lo mismo. Y se recaudaba, vas a creer, nadie te cuestionaba, han cambiado las cosas. No te estoy diciendo que antes era mejor que hoy o que hoy es mejor que antes, pero eran distintos los tiempos, un distinto muy marcado. Seguro. Así que me trae todas esas cosas a la memoria. También los viajes que hemos hecho al campo, en la zona de Puerta de León, cuando había clientes que tuvieron un problema, no fue si de sequía, que perdimos, eran clientes del supermercado, y había, obvio, como todo mal momento, te atrasás en los compromisos, íbamos a visitarlo, pero siempre iba yo con él. Siempre trabajó para Pinedo, y trabajó mucho en secreto, porque él no quería que nadie se entere lo que hacía. Y la muerte lo encuentra en Córdoba justamente de la forma más estúpida, haciendo un asado para su hija, que la estaba esperando que venga de un viaje, y quiso caminar hacia adelante, se resbala, se va hacia atrás y con la nuca golpea sobre una pequeña plataforma que había, golpea la nuca en ese lugar.
y queda cuadripléjico. No llegó a desnucarse, pero fue terrible. Fue terrible y muy doloroso el desenlace que se sabía que ya venía. Y te puedo asegurar que la partida de Natalio me dolió y mucho. A mí me pegó mal porque yo tenía mucho contacto con él y yo había hablado una semana antes con él donde le había comunicado que le íbamos a imponer el nombre. Le iban a poner el nombre de la escuela, el nombre de él, y bueno, yo me enteré y me sentí mal porque quería que se haga un homenaje en vida y bueno, pasó eso, tuvo un accidente y María del Carmen me avisó que había fallecido. Sí, yo me acuerdo cuando fui al servicio militar, me escribía, nos escribíamos. Un señor. Hasta me mandó una encomienda. El amigo. Es decir, que de muy jovencito fue esta relación amistad, ¿no? Sí, sí. Y yo, mi definición es, si hoy aparece estaremos amigos, un poco más amigos que antes, por así decirte. No es que esa persona no está, se borró, no. Y a dónde nos encontrábamos, o sea, después él en su otra actividad, como jubilado, que hacía trámites, gestiones para la gente, para jubilar. Donde nos encontrábamos era un abrazo. Y después de lograr que pudimos hacer que el ajedrez con Eduardo Serrano de imponer, cuando pusimos esta escuela por medio de la municipalidad, porque el apoyo del intendente de Reschini, que era también muy amigo de Natalio, él siempre nos apoyó también, y logramos poner esa escuela y éramos dos personas, dos locos, como digo yo siempre, y de esos dos locos hoy muchos chicos, muchas personas grandes practican el ajedrez en General Pinedo y es algo que lo podés hacer en cualquier lado. Agarrás un tablero, una ficha y te sentás en el patio, en el piso, en una plaza y lo jugás. Y logramos también de que el ajedrez llegue a la escuela, que es algo muy importante. Ayudó mucho a las escuelas locales. Yo pedí siempre para trabajar en la escuela 104 ese lugar siempre está alejado y queríamos que se integre a la sociedad de General Pinedo por medio del ajedrez, que dieron muy buenos frutos esos chicos, tanto los otros que tenemos aquí en la ciudad. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de recordarlo y presentarle, comunicarle, informarle a la gente lo que fue Natalio Borges en mi vida, que hoy esto que él me enseñó, yo vivo de esto. Muchas gracias a la familia, a Graciela, a Julito, muchas gracias por tener el padre que tuvieron. Sí, muy joven. Yo no me acuerdo la edad que tenía, pero estaba en los 65, 66 años. No era una persona activa. Por más que vos lo veías gordo, así, pero era muy activa. Siempre con ideas nuevas, siempre con formas de trabajar, con unos fundamentos que prácticamente nosotros decíamos, pero ¿será que se podrá hacer esto? Y él lo hacía. Bueno, llegamos al final. La verdad, repito, programa donde los testimonios son más que elocuentes. Como lo dijimos al principio, Natalio Borges, una persona solidaria, emprendedora, amante del ajedrez. Bueno, todo ha girado prácticamente en este contexto. Nosotros hasta aquí hemos llegado, vamos a regresar en 7 días con otra historia en particular, con otro momento, con otro dialogando, nuestro programa que cada 7 días es una cita impostergable aquí en Canal 5. Gracias, ha sido un gusto, hasta la próxima semana.